empiezo a grabar ahorita. Bueno, el objetivo del ejercicio que les puse era ver qué tanto ustedes han avanzado en cuanto a esa idea de abstraer la información y encontrar qué variables son las que debo utilizar en un programa y qué procedimientos debo realizar. Entonces, algunos estaban muy preocupados porque me decían que no entendía muy bien el ejercicio. No hay ningún problema. Ahorita vamos a revisar el ejercicio, lo voy a explicar así como hice con el anterior, qué son las mejores variables que se pueden utilizar, cuáles son los procedimientos que podemos seguir. Si de pronto usted terminó su ejercicio y lo hizo con su diseño, con PSINT, con DFD o lo hizo en Word y usted ve que su ejercicio, aunque cumple con el objetivo, no se parece al mío, tampoco se asuste, porque resulta que como todo en la vida, somos distintos, pensamos de maneras diferentes y como los programas son la solución a un problema, cada uno puede tener una solución diferente. Para los que no entendieron algunas de las cosas, pues yo ahorita les explico los ejercicios y ya entramos a ver, algunos ya me han ido diciendo, no, profe, es que yo no sabía cómo almacenar una variable que tenga dos valores. Entonces, ahorita vemos acerca de eso. O cómo hacer la parte de la validación, o cómo yo pido tantas temperaturas y no sé cuántos días son. Entonces, ese era el objetivo de ir viendo en dónde nos está faltando cositas para que la vamos complementando. Aquí vinimos a aprender, como les dije yo en la primera clase, si usted hay cosas que no entienden, pregúnteme que yo se las voy a aclarar, para eso estamos. Entonces, les voy a compartir una vez más el ejercicio. ¿No? Entonces, este era el ejercicio, nos hablaba de una estación climática que nos va a entregar dos temperaturas diarias, una máxima y una mínima. Entonces, ¿cómo funcionan ese tipo de software que interactúan en este tipo de estaciones? Estas estaciones tienen normalmente algunos elementos, unos dispositivos que capturan esa temperatura y ya están programados para capturar dos diarias, una máxima y una mínima. Esas temperaturas por lo general se le envían a un software a través de algún tipo de conexión y el software las recibe. Para nuestro efecto sencillamente vamos a decir que es una entrada y la vamos a poner en el diseño como leer, nada más, no nos vamos a complicar por esa parte. Más adelante ustedes ya tendrán algunas asignaturas donde pueden ver cómo se hace ese tipo de conexión, cómo se puede recibir información a través de los diferentes puertos desde un dispositivo externo. Pero por ahora sencillamente vamos a decir que vamos a leer. Nos dice que nuestro software va a recibir como una entrada dos temperaturas diarias, una máxima y una mínima. Dice, no es posible de alguna forma o ambas temperaturas que sean 9 grados. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí en el ejercicio? Nos está dando una validación que debemos hacer sobre esas temperaturas que vamos a leer. Dice que no pueden tener el valor de 9 grados. No nos dice que tienen que ser menores ni que tienen que ser mayores. Sencillamente no pueden ser 9 grados y pare de contar. Eso es lo que nos está diciendo. Dice, la pareja final de temperaturas será 0, 0. Ah, bueno, entonces me está diciendo ahí en esa parte que vamos a leer varias temperaturas de varios días y cuando el usuario nos digite 0, 0, será nuestra señal para saber que es la anterior, era la última temperatura que nos iba a entregar. Entonces, cuando diga 0, 0, pare de contar y ya no nos va a entregar más temperaturas. Entonces, así es como nosotros detenemos el programa. Mientras el usuario no digite 0, 0, que son las dos temperaturas, la máxima y mínima como 0 y 0, nosotros seguimos solicitando temperaturas. Vamos a seguir pidiendo hasta que se digite. Esa es como la condición de detenerse. Cuando ya hayamos leído todo eso, dice que necesita las siguientes salidas. ¿Cuántos días fueron? Como no sabemos cuántos días nos van a digitar, desde que dé 0, 0, vamos a seguir contando días. Entonces, ahí vamos a necesitar algo que nos sirva para contar. ¿Cuántos días nos está leyendo eso constantemente? Cuyas temperaturas se hayan proporcionado la medida cuáles son la máxima y cuál es la mínima. Entonces, vamos a tener que volver a mostrar esos datos que ya habíamos capturado. El número de errores. Entonces, ¿qué es para el ejercicio un error? Que alguien haya digitado como temperatura 9.
Si alguien colocó el 9 como temperatura, vamos a contarlo como un error. Y el porcentaje que representaba. Entonces, ¿cómo se obtiene un porcentaje? De todas las temperaturas que él leyó, que ya las tenemos contadas por la primera parte que nos pide, ¿cuántos fueron errores? Y entonces dijimos tal porcentaje. Entonces, este ejercicio ya es un poquito más grande, más complejo comparado con el que hicimos al principio. Entonces, vamos a ver. De todas maneras, de acuerdo al plan, lo que ustedes debieron haber visto el semestre pasado, deberían de tener todas las herramientas como para poder construirlo, pero ya vamos a ver dónde nos está faltando y no hay ningún problema, le dedicamos un poquito de tiempo y explicamos esa parte. Entonces, como ya les había explicado, lo primero que nosotros hacemos es una recolección de información. Entonces, ¿cuál es esa información que nuestro programa, nuestro problemita nos está entregando? Y para analizarlo, de la misma manera como nosotros lo analizamos en la sesión anterior con el otro ejercicio, vamos a verlo desde el punto de vista de un sistema que tiene entradas, de un sistema que tiene salidas. Entonces, vamos a ver la parte de entradas, cuáles son los procesos y cuáles son las salidas de este programa. Entradas. Bueno, entonces nos está diciendo que hay pares, hay unos conjuntos de temperaturas, una máxima y una mínima. Entonces, vamos a tener como entradas temperaturas. Las temperaturas se dan en grados, pero las temperaturas pueden tener signos decimales. Entonces, es muy común que a uno le diga, en este momento está haciendo una temperatura en Pasto de 10 grados, punto 5. O en Ipiales está un poco más cálido y está haciendo 12 grados cerrados. Entonces, ese tipo de valores que manejan las temperaturas, que contienen decimales, los podemos almacenar en tipos de datos que ya sean float o punto flotante en español, o tipos dobles o tipos reales. Entonces, dejémoslo como que son reales, como lo hicimos en el anterior ejercicio. Son de tipo real y son parejas de temperatura máxima. Coloquémoslo como T máximo. Y T mínimo, ¿sí? Vamos a tener parejas. Esto se repite porque serán varias. Ya vamos a ver un poquito más acerca de qué es esto, este tipo de entrada, este tipo de variable que estamos ahí definiendo. Bueno, esa es la entrada. Vamos a tener un conjunto de parejas que van a ser una temperatura máxima y una temperatura mínima por cada día. Y todas serán de tipo real, o sea que van a tener una parte entera y una parte decimal. ¿Cuándo nos detenemos? Cuando haya una temperatura 0, 0. Pero la entrada es esa, sencillamente dos parejas, máximo y mínimo. Salidas. Miren que aquí la entrada, si bien esto es un conjunto de variables, solamente es como sencillita o ese conjunto de variables temperatura máxima y mínima, pero las salidas sí ya son un poco más exigentes, ya nos piden más cosas en cuanto a salidas de este programa. Nos pide primero el número de días. Entonces vamos a tener una variable que va a ser número días. Yo la voy a colocar así. Entonces, los días, como estamos contando parejas de temperatura máxima y mínima, los días van a ser enteros. O, como yo les puse ahora rato, INT, que es la abreviatura en inglés que se utiliza para los enteros. Enteros, para el número de días. ¿Cuántas temperaturas se han proporcionado? Entonces también necesitamos decir el número de temperaturas. También será un entero. Estamos contando.
Cuando uno cuenta algo, por lo general lo cuenta con los números enteros. Nos pide las medias de la temperatura máxima y las medias de la temperatura mínima. Entonces aquí ya se nos está metiendo un concepto matemático y estadístico sobre qué es una media. Una media se considera un promedio. Un promedio se calcula sumando todas las temperaturas que se tuvieron y al final dividiéndolas por su cantidad. Entonces esa es una ecuación matemática y como les digo también se maneja en estadística el concepto de media de los datos. Cuando se trata de obtener en promedio, nosotros manejamos más la palabra promedio que media. ¿Cuál es la temperatura máxima y la temperatura mínima que se maneja? Entonces, yo la voy a manejar, voy a dejar la M de media, M máxima. Esto sí ya como las temperaturas son reales, entonces cuando yo saque un promedio que sumarlas todas y dividirlas entre cuántas son, lo más seguro es que ese valor también sea un real. Y vamos a tener otra que es la media de la temperatura mínima, que también es un real. Mire cuántas salidas vamos, tiene varias salidas este programa. Número de errores. Entonces nos decía que si alguien digita en alguna de las temperaturas, ya sea máxima o mínima, un 9, eso se iba a contabilizar como un error. Entonces, aquí está el número de errores. Eso como estamos contando, con uno cuenta, eso es un entero. ¿Porcentaje que representa? Entonces, ¿cómo se obtiene un porcentaje? Pues sencillamente cuántas temperaturas leímos, que ya las tenemos arriba, número de temperaturas, sobre cuántos errores fueron, se saca una regla de 3 sencilla y obtenemos un porcentaje. Entonces, yo lo voy a colocar como porcentaje error. Ese porcentaje sí ya es un real. ¿Listo? Entonces, mire que nos está pidiendo este ejercicio 6 salidas, 6 cosas distintas que nos tenemos que concentrar para obtener. Ahora sí, ¿cómo yo partiendo de estas entradas, que son un conjunto de temperaturas máximas y mínimas, yo voy a obtener estas salidas? Entonces, el primer proceso que siempre tiene casi todo programa, por no decirlo que todos, es recibir la información. Entonces, eso es lo primero que siempre tenemos que hacer, recibir la información, porque con la información que yo recibo es con la que yo puedo después hacer las operaciones matemáticas y los procesos para obtener las salidas. ¿Qué tenemos que hacer ahí en esa recepción de la información? Entonces, para nosotros saber cuántos días son, cuántas temperaturas estamos leyendo y para obtener estos promedios necesitamos contar. Entonces, aquí viene un concepto, un tipo de variable que se llaman las variables contadoras, que nos sirven para nosotros ir almacenando cuánto vamos recibiendo y al final decir, bueno, es tanto, ¿sí? A eso son las variables contadoras. Entonces, hay un proceso, este proceso lo vamos a ir haciendo dentro de la parte de recibir información. O sea, a medida que vamos recibiendo las entradas, de una vez vamos contando. Contar, ¿sí? Lo voy a llamar así como contar. ¿Qué tenemos que contar? Entonces, tenemos que contar días, tenemos que contar temperaturas, tenemos que contar errores. 3 cosas que contar para poder obtener las salidas. ¿Por qué contamos días? Porque el problema nos dice que al final tenemos que decir cuántos días se ingresaron. Entonces, necesitamos contar esos días a medida que vamos recibiendo la información. ¿Por qué vamos a contar temperaturas? Porque el problema me dice también que necesita saber cuántas temperaturas se ingresaron en el programa. ¿Por qué vamos a contar errores? Por lo mismo. El programa me dice que necesita saber cuántos errores se digitaron mientras estábamos recibiendo esas entradas de temperatura máxima y temperatura mínima. Entonces, mire que con estos 3 contadores, yo ya estoy con ese proceso de contar
a través de unas variables que las vamos a ver después que se llaman contadores, yo voy a solventar 3 salidas. Mire, la salida de número de días, número de temperaturas y número de errores. 3 salidas que yo ya voy a cubrir con ese proceso. Listo. Entonces, necesito contar. ¿Qué otra cosa necesito hacer? Resulta que si yo quiero sacar un promedio, los promedios tienen una ecuación. Entonces, la ecuación dice que para sacar una media de alguna información, yo tengo que sumarlas todas y luego dividirlas entre el número de valores que yo estoy sacando esa media. Entonces, yo necesito hacer un proceso adicional que se llama sumar. ¿Sumar qué? ¿Qué tengo que sumar? Para yo después poder sacar estas medias de la temperatura máxima y de la temperatura mínima, yo tengo que sumar por aparte las temperaturas máximas y las temperaturas mínimas. ¿Cuándo lo vamos a hacer? A medida que vamos recibiendo la información, yo voy sumándolas. ¿Listo? Hasta ahí ya está. Y yo ya tengo la información que necesito. Voy capturando estas parejas de temperatura máxima y mínima. Al mismo tiempo voy contando cuántos días son, cuántas temperaturas, cuántos errores se van digitando cuando se va recibiendo la información. Y de una vez voy sumando. Voy sumando las temperaturas máximas, voy sumando las temperaturas mínimas para ir contabilizando y después poder sacar estas 2 salidas, que es la media de las temperaturas máximas y la media de las temperaturas mínimas. Luego de que yo ya recibo esa información, entonces sí yo ya tengo que procesarla. Para obtener estas salidas, con el simple hecho de haber contado, yo ya tengo solventada esta salida que es número de días. Entonces yo esa ya la tengo lista porque yo la fui contando y con eso ya la puedo mostrar. Número de temperaturas también. Ya las conté y yo las puedo mostrar. Ahora sí, el promedio. El promedio sí requiere un poquito más. Hasta ahora que hicimos, solo la sumamos. Pero para obtener la media necesito hacer otra operación. Entonces, aquí la voy a colocar como calcular medias. ¿Sí? ¿De qué? Vamos a calcular las medias de las temperaturas máximas y la temperatura mínima. Y con eso yo ya obtendría estas 2 salidas de aquí, que son las otras que nos está pidiendo el problema. Ya obtendría las máximas y las mínimas. Mire, ya voy cubriendo varias salidas. Número de errores. Este número de errores también ya lo cubrí en el momento de que yo conté aquí los errores a la hora de recibir la información. Entonces, este de aquí también ya lo tengo por el simple hecho de contar. El porcentaje. Entonces, si ya el porcentaje, ya tengo que hacer un proceso. Entonces, tengo que calcular porcentaje de errores. Listo. Y ahí yo ya tendría las salidas. Pero me falta, y no se olviden, que no sirve de nada procesar y calcular las cosas si no se muestra. Entonces, así como hicimos el proceso de recibir la información, vamos a hacer el proceso de mostrar, o también como lo colocamos, utilicemos la misma palabra del ejercicio anterior, visualizar los resultados. ¿Ya? Y entonces yo tengo aquí mi primera parte, que es la recolección de información. ¿Qué cosas me está entregando el problema? ¿Qué es lo que quiere que hagamos? ¿Qué procesos tengo que seguir? ¿Sí? Esta es la primera fase de lo que hay que hacer, la recolección de la información. Entonces, ahora sí vamos a pasar a hacer la siguiente fase, que es la fase de... ¿Sí? Si de pronto alguien tiene una pregunta y quiere hacérmela de una vez, no se preocupen, de una vez me la van haciendo. Análisis de la información. Entonces, cuando las cosas van súper bien, con este proceso es más que suficiente, pero a veces hay algunas cositas que son necesarias, adicionales que se deben hacer. Entonces, aquí en el análisis de información,
nosotros tenemos que revisar qué cosas hay que validar. Entonces, primero está la parte de validar las entradas. Entonces, las entradas nos dicen que son 2 temperaturas y que esas temperaturas nosotros ya habíamos recolectado la información que iban a ser números. Entonces, tengo que ver que tanto temperatura máxima como mínima sean números reales. ¿Qué significa eso? Eso significa que no quiero letras, no quiero caracteres especiales, no quiero vacíos. ¿Sí? Esas cosas no las quiero porque yo lo que necesito son temperaturas que sean números, que sean reales, que sean un rango de valores. Listo. Ahora sí. Validaciones de procesos. Hay un proceso aquí necesario que es el proceso de detenerse. Como yo no sé cuántos días son, el programa dice que el usuario es libre de digitar los días que él quiere, de acuerdo a la información que nos entrega. Entonces yo necesito un proceso que es el proceso de parar. Cuando yo paro, el proceso de recibir la información. Yo paro cuando se digite tanto en temperatura máxima como en temperatura mínima 0. Cuando los dos valores, en este caso sería algo como esto, temperatura máxima, temperatura mínima, serían igual a 0,0. Cuando ocurra eso, entonces yo detengo el proceso de recibir la información. Entonces, esa es una validación del proceso que yo tengo que hacer. Si yo no validara eso, el ejercicio se quedaría esperando a que el usuario digite y digite y digite valores eternamente y nunca terminaría. Entonces, es necesario hacer esa validación para terminar ese proceso, de acuerdo a lo que el ejercicio nos dice. Bueno hubiera sido, como me decía algún estudiante ahorita en el ejercicio, profe, si yo mejor le digo que me diga de por adelantado cuánto número de días son, entonces ahí yo ya voy avanzando el trabajo, entonces me queda más fácil hacer ese proceso. Pero el programa nos está diciendo que no, que lo deje libre, que en ningún momento le pida cuántos días son, sino que eso es algo que usted debe obtener en la salida. Mire, no es una entrada, es una salida. Eso nos está diciendo el ejercicio. Entonces, si el ejercicio nos pide eso, tenemos que pensar el problema, el algoritmo, desde otro punto de vista. Entonces, con un proceso de parada diferente. ¿Qué otro proceso de validación adicional necesitamos? Pues aquí nosotros vamos a calcular unas medias. Significa que vamos a calcular un promedio. Entonces, recuerden que los promedios es sumar cuántas temperaturas son y luego dividirlas entre el número de temperaturas. Entonces, como ahí está inmersa una división, hay que tener cuidado con las divisiones por 0. Recuerden que la división por 0 no se debe hacer. Entonces, para poder calcular esas temperaturas, esos promedios, para las medias que él está llamando allí, es necesario. Me cambió el tipo de letra. Es necesario hacer una validación de que tanto los números como nosotros los llamamos la suma, no, la suma no es la cantidad. Escribámoslo así. La cantidad de temperaturas mínimas y máximas no debe ser 0.
Si no leemos ninguna temperatura, eso nos va a dar una división por cero y nos va a dar un error. Entonces, es necesario que haya más de una temperatura leída para que podamos calcular esas temperaturas medias, tanto máximas como mínimas. En cuanto al porcentaje de errores, para calcular el porcentaje de errores, es necesario una validación adicional. ¿Cuántos errores son? Sería el número de temperaturas que se están leyendo sobre el número de errores. Entonces, ahí también necesitamos una validación por cero. Entonces, para el porcentaje de errores. Entonces, ahí vamos también a necesitar más de una temperatura o en otras palabras, que el número de temperaturas sea mayor a 0. Listo. Esas son las validaciones que nosotros tenemos que hacer, así como para los procesos. Bueno, ¿qué más podemos analizar aquí de este ejercicio? Déjenme, yo le doy otra revisada, no se nos está ya quedando algo más. No es posible que alguna o ambas temperaturas sean 9 grados, eso ya lo vimos. Ah, no, eso es lo que nos está faltando aquí. Precisamente eso. Entonces, es necesario validar también esa parte de los errores. Entonces nos dice, si alguna de las dos temperaturas, sea la temperatura máxima o la temperatura mínima o ambas, son iguales a 9, exacto, no 9.1, no 9.5, no 8.9, no, son iguales a 9, es considerado un error. ¿Listo? Esa es la última validación. Entonces ya validamos lo de las temperaturas, el final, que es cuando uno termina de leer. Hicimos la validación de las divisiones por cero para calcular estas medias, que son promedios. También hicimos la división por cero para calcular este porcentaje de errores. Entonces yo creo que ahí ya tenemos nuestras parte de las validaciones. Bueno, ahora sí vamos entonces a la parte del diseño. Bueno, yo les dije a la hora que estábamos nosotros allí en la clase que si podían utilizar PSINT o DFD porque me dijeron que lo habían usado ¿qué es? En el semestre pasado. Entonces yo asumí que ustedes lo tenían instalado, pero si no lo tenían instalado, eso no hay ningún problema. Lo podían hacer, muchos me dijeron, no, profe, lo hice en Word, listo, no pasa nada. Yo también lo estoy haciendo en Word porque no lo tengo instalado en este equipo, lo tenía en otro. Como cambié de equipo, no me lo traje. Entonces, lo voy a dejar en Word también para que los que no lo tengan instalado y no lo puedan usar, vean que perfectamente se puede escribirlo en Word. Obviamente cuando uno lo hace en PSINT le queda más sencillo porque ese programa, ese diseñador de algoritmos le va a uno validando a uno ciertas cositas y puede probarlo. Yo aquí al Word no le puedo decir, arranque ese programa a ver si funciona. Eso no voy a poder hacerlo aquí. En cambio, ese otro sí tiene esa ventaja. Pero perfectamente se puede escribir aquí sin ningún inconveniente. Entonces, vamos a empezar. Todo programa tiene un inicio. Arranca. Vamos. Primer proceso, vamos a definir las variables. ¿Por qué variables empezamos? Por la variable en entrada. Y entonces aquí va el primer problema que algún estudiante me dijo. ¿Y yo cómo hago para esas entradas si ahí hay dos variables? Eso no es una variable, eso es una variable que tiene dos partes. Entonces, es como hágase de cuenta en la memoria, vamos a pedirle, no como la clase, como en el ejercicio anterior que vimos en la primera parte de la clase, que le decíamos, resérveme un cajoncito que yo ahí voy a guardar un número,
sino que ahora le tengo que decir al computador, resérveme un cajón que está dividido en dos, o sea que por dentro el cajón tiene una división para yo poder meter dos valores aparte. Cada uno de esos valores va a ser reales y más encima necesito fotocopias de esos cajones, ¿sí? No voy a necesitar un solo cajón, sino que voy a necesitar varios y ni siquiera sé cuántos son, porque ahí me dice que no sabe cuántos días va a leer. A mayor cantidad de días, si yo tengo 5 días, voy a tener 5 temperaturas máximas y 5 temperaturas mínimas, ¿sí? Si yo voy a leer 20 días, voy a tener 20 máximas y 20 mínimas. Entonces, yo no sé cómo es que voy a hacer esos cajones. Alguna vez un estudiante dijo, ah, no, profe, pues yo le digo que como máximo dijiste 20 y yo reservo 40 cajones. En la mitad, en los primeros 20, coloco las máximas y en los segundos coloco las mínimas. Y entonces yo lo coloco temperatura máxima 1, temperatura máxima 2, temperatura máxima 3, hasta llegar a temperatura máxima 20. Y por el otro lado yo le coloco temperatura mínima 1, temperatura mínima 2, a llegar hasta 20. Si el cliente me dice que solo son 5, entonces solamente utilizo los 5 cajones de las primeras y de las segundas y listo. Y si el cliente me dice que no, que él tiene 30, le digo, qué pena, pero este programa solo funciona para 20, ¿sí? Pero entonces mire que él ya está restringiendo el programa. Le restringe a la persona que lo va a utilizar porque solamente puede utilizar 20 cajones. Le complica la vida al computador porque va a reservar todo ese poco de cajones y de pronto el cliente solo le digita 2 días y todo lo demás se quedó ahí reservado y ni siquiera lo usó. Entonces, ahí hay un problema, puede que ese programa solucione, sea una solución al problema, pero no es la mejor. Entonces, eso es algo más que nosotros tenemos que ver. Pueden haber diferentes soluciones a los problemas, pero yo necesito la mejor solución, la más óptima, tanto para el computador como para la persona que va a utilizar ese programa. Entonces, existe una especie de dato, que es un dato, un tipo de datos compuesto. Están los tipos de datos simples, como son los enteros, los reales, los dobles. Y existen los tipos de datos compuestos. Esos tipos de datos se llaman arreglos, se llaman vectores, se llaman matrices. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes alcanzaron a ver eso el semestre pasado? Arreglos sí, profe. Solo arreglos, matrices no. O sea, significa que ustedes aprendieron a hacer vectores de una sola dimensión, como se llama. ¿Sí? Arreglos que se los corría a través de otros condicionales o de ciclos. Ajá. Pero solamente tenían un solo valorcito en cada cajón, por así decirlo. No como este que tiene dos. Solo uno. Sí, sí se puede, varios. O sea, sí, sí, Varios. varios. Ah, sí. Entonces es un arreglo multidimensional. Entonces sí alcanzaron a ver eso. Bueno, si no, de todas maneras, aquí lo volvemos a repasar. No hay ningún problema. Entonces, esta entrada es de ese tipo. Es un arreglo de 2 dimensiones. ¿Por qué? Miren, tratemos de dibujar esto aquí más abajito. ¿Dónde lo coloco? Para que no me... Aquí antes del diseño lo voy a poner. ¿Listo? Tratemos de dibujar. Es algo como esto. ¿Sí? Donde aquí va la temperatura máxima y acá abajo va la temperatura mínima. Eso es un arreglo de 2 dimensiones. Entonces resulta que en estos cajoncitos de la parte superior, en todos estos, le voy a poner otro colorcito aquí para diferenciarlos. Digamos que estos son los azules. Ah, pero los azules no me sirve con esas letras azules. Entonces coloquémosle como un grisecito o algo así. Eso, listo, ahí quedó perfecto. Estas cajones de arriba van a ser las temperaturas máximas y los cajones de abajo van a ser las temperaturas mínimas. Y ese es un arreglo de 2 dimensiones porque tiene filas y columnas. Normalmente nosotros lo vemos como una tabla. Eso es una tabla, ¿sí? Pero si ya estamos hablando con arreglos de terceras dimensiones, de 3 dimensiones, que tiene filas, columnas y profundidad, entonces ya nos queda más difícil dibujar. Este solo tiene 2, dejémoslo de ese tamaño. Tiene filas y columnas. 2 filas, una para la temperatura máxima,
otra para la temperatura mínima. ¿Cuántas columnas tendrá? Pues eso depende de cuántos días tiene la persona por digitar. Entonces, eso no lo sé. Pero lo que sí es que tiene estas dos formas. Entonces, eso se conoce como un arreglo. Entonces, yo voy a definir como variable de entrada un arreglo que lo voy a llamar temperatura. ¿Sí? Y ese arreglo temperatura tiene dos dimensiones. Entonces, número de temperaturas máximas y número de temperaturas mínimas, que tienen que ser iguales, ¿no? Porque nos está diciendo que hay una por cada uno de ellos. ¿Cómo más lo podíamos definir? Entonces, no lo definamos como número de temperaturas máximas y mínimas porque de pronto nos da a entender que es posible que uno tenga más y el otro tenga menos. No, definámoslo como número de días. Si nosotros tenemos 5 días, voy a tener 5 parejas de temperaturas máximas y de temperaturas mínimas. Y ese número de días es una de las variables que yo tengo como variable de salida. Listo. Ahora sí, ya definí el arreglo. ¿Cómo se construye ese arreglo? Pues eso depende del lenguaje de programación que vamos a utilizar. Eso ya lo vemos después. Ustedes sepan que vamos a decirle al computador que necesitamos que nos reserve esto. Algo parecido a lo que yo dibujé aquí arriba. Usted en memoria, por favor, computador, me reserva eso. Necesito una serie de cajones que están divididos en dos. ¿Cuántos cajones? Pues depende del número de días que el cliente me vaya a digitar. Eso todavía no lo sé. Será algo dinámico. Hay algunos lenguajes de programación que permiten definir arreglos dinámicos, o sea, arreglos a los que yo no les digo desde el principio qué tan grandes van a ser. Y de acuerdo a cómo yo voy ingresando datos, ellos se van adaptando y se van haciendo cada vez más grandes. Otros lenguajes de programación que son un poco más rígidos en ese sentido, que no permiten hacer eso, que no permiten entonces hacer esa parte de que sean dinámicos. Entonces, esos tipos de lenguaje hay que simular esa forma dinámica para que a medida en que yo voy ingresando más valores, más días, ellos se vayan adaptando. Pero aquí en esta parte de diseño todavía no me preocupo por eso. Eso ya me preocupo en el momento que voy a pasar a codificar. Es un arreglo de temperaturas con dos cajones, uno para temperaturas máximas y uno para temperaturas mínimas. ¿Qué tan grande será? Dependerá del número de días que el usuario me digite. Listo, entonces por ese lado yo ya tengo la entrada. Ah, se me olvidó decirle que era real. Entonces, un arreglo de tipo real de temperaturas, marquémosle la S, de 2 dimensiones. Un arreglo bidimensional es ese. Salidas. Entonces, para las salidas yo necesito estas variables. Entonces, de una vez las voy a definir para no tener después que regresarme a definirlas. Entonces, dice que como salida necesito número de días, que eso será un entero. También voy a necesitar número de temperaturas. También es un entero, lo voy a ir colocando ahí mismo. Voy a necesitar la media de las máximas temperaturas y la media de las mínimas temperaturas, pero estas no son enteras sino reales. Ah, listo, no hay problema. Entonces aquí yo coloco más abajo como tipo de dato real a las medias de la temperatura máxima y a la media de la temperatura mínima. Ah, no, solamente le había puesto como M máxima y M mínima. Sí, hay que hacerlas tan largas. Listo. Ahí ya quedan iguales a como las tenía acá arriba.
Bueno, después de esas dice que otra vez hay un entero, que el entero es el número de errores. Entonces yo ese también lo puedo colocar aquí al ladito con este. Número de errores. Ajá, y después del número de errores tenemos que está el porcentaje de errores. Listo. Ese es real, entonces ese va por acá abajo. Porcentaje de errores. Listo. Hasta ahí yo he colocado las variables que necesito para las entradas y las que necesito para las salidas. Alguien me va a decir, ay, no, pero es que a mí me enseñaron que si son 3 variables enteras, entonces yo coloco entero n días, entero n temperatura, entero n errores. Puede hacerlo, también funciona, no hay problema, pero esta es una forma como un poquito más resumida de decir, todas estas 3 variables son de tipo entera y todas estas 3 variables son de tipo real. Hasta ahí va. Bien, entonces, continuamos. Pero todavía me faltan variables. ¿Por qué? Por la parte del proceso. Recuerden que nosotros dijimos que íbamos a necesitar contar los días, contar las temperaturas y contar los errores. Bueno, estas 3 variables para contar ya las tenemos cubiertas. Número de días, número de temperatura y número de errores. Por ahí no hay problema, ya está. Pero las variables para sumar la temperatura máxima y la temperatura mínima, sí no las tengo. Entonces, esas dos también las voy a crear de una vez para no regresarme. Como las temperaturas son reales, esas variables para sumar temperaturas también tienen que ser del mismo tipo. Entonces, no suma temperatura máxima y suma temperatura mínima. ¿Qué más tengo aquí en los procesos? Dice que después de sumar voy a calcular las medias. Bueno, para calcular ya tenemos las dos variables que son media de temperaturas máximas y media de temperaturas mínimas. Y finalmente dice calcular porcentaje, que también ya lo tengo. Entonces yo creo que ahí ya tenemos las válidas, las variables. Bueno, ese proceso de recibir información todavía le falta. Construí las variables, pero aún no le he dicho que me lea. Entonces, ahí está el primer, ¿qué se puede decir? El primer proceso crucial de este programa. Este programa nos dice que no podemos leer diciendo al usuario, dígame cuántos días son para yo entonces me creo un ciclo for, que me imagino que también lo vieron el semestre pasado, un ciclo para, mejor porque ustedes vieron las palabras en español, un ciclo para yo hacer esa repetición de leer varias de acuerdo al número de días. Pero aquí resulta que dice que no. Dice usted lea siempre y cuando las dos temperaturas no sean cero. Uy, entonces, ¿ahora qué hacemos? El ciclo para no me sirve porque yo no sé cuántos días son para decirle cuántas veces tiene que repetirlo. Entonces yo necesito otro ciclo. Para el otro ciclo, entonces existe el ciclo mientras. Recuerden lo que nos dice. Mientras no sean las dos temperaturas cero, siga leyendo. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a construir ese ciclo? Ese ciclo más encima no nos permite validar la primera vez. Yo no le puedo decir si la temperatura máxima y la temperatura mínima que acaba de leer son cero, vuelva a repetirse. Porque si yo le digo eso aquí, yo aquí le digo el mientras. Mientras temperatura máxima sea, uy, ese teclado me olvida la, ¿dónde está la B? Bueno, hagamos el diferente de esta forma. Sea diferente de 0 y temperatura mínima sea diferente de 0. Haga. ¿Sí? Y aquí estaría la parte de la lectura de las dos temperaturas y aquí estaría el fin, mientras. Yo no puedo hacer esto porque el computador me va a decir, y la primera vez que usted no ha leído ninguna temperatura, ¿yo con quién comparo si no tengo a nadie que comparar para saber si es máxima, menor que 0 y mínima, diferente, perdón, no es 0, es 9, ¿no? Diferente de 9. No es 0, ¿no? 0 es.
No tengo con quién comparar, entonces yo no puedo hacer eso. Entonces necesitamos otra versión del ciclo mientras que se llama haga mientras, se llama. Entonces, en la parte de arriba va el haga y en la parte de abajo va el mientras. Mientras tal cosa, repita. No sé si vieron este ciclo ustedes el semestre pasado. ¿Ustedes vieron este ciclo? Esa versión del mientras. Hay algo en el chat. El do while, sí señor. El do while. No le quise decir do while porque me dijeron que habían visto el PSINT en español. Sí, es el do while. El haga mientras es el do while. Entonces sí lo vieron. Bueno, Sí. entonces. Listo, muchas gracias. Entonces, con este ciclo yo puedo solventar eso. Como la primera vez no he leído ninguna temperatura, entonces haga. La primera vez lo va a hacer sin ningún problema. Voy a leer a la temperatura máxima. Voy a leer a la temperatura mínima. Listo. Y mientras las dos no sean 0, siga leyendo. Siga leyendo. No hay ningún problema. Listo. Este funciona, pero resulta que este no me está guardando. Yo necesito guardarlo en este arreglo, en estos cajoncitos. Si yo lo dejo así, estoy creando solo dos variables, dos cajones nomás, uno de temperatura máxima y uno de temperatura mínima, y se va a ir reemplazando y yo no voy a tener nada. Yo necesito leerlo en ese arreglo. Entonces, lea, le voy a decir que me lea la temperatura máxima y T mínima. Que me lea en ese arreglo. Y acá abajo en el mientras, yo tengo que preguntar si temperaturas, porque va a ser un arreglo, no dos variables distintas, tanto como máxima como mínima, es diferente de 0. ¿Sí? Ahí lo tengo guardado en un arreglo. ¿Cómo es ese arreglo? Después ya lo vemos, no se preocupen cómo hacemos eso y cómo verificamos que sea diferente de 0. Mientras esa pareja de temperaturas que voy a leer, tanto de máxima a mínima, no sea 0, usted siga leyendo. Siga leyendo y siga leyendo. No hay ningún problema. Ahí está esa parte. Bueno, recibir información. Ah, pero es que recibir información tiene algo. Dice, a la hora que usted vaya recibiendo, de una vez vaya contando. Eso fue lo que nosotros vimos en la parte de recolección de información. Necesitamos ir contando cuántos días, cuántas temperaturas, cuántos errores se digitaban. Bueno, entonces voy al primero, contar los días. Ya había definido una variable que se llama número de días. Entonces, ¿cómo funcionan las variables contador? Las variables contador tienen 3 características. Primera, toda variable contador, que son las variables por definición que nos sirven para contar, empiezan en 0. Tengo aquí 3 contadores. Número de días igual a 0. Temperatura también es un contador igual a 0. Y el número de errores también es un contador. Lo inicio en 0. ¿Sí? Todas empiezan en 0 porque son contadores. Característica número 1. No sé si la compañera quiere decir algo o solo se le abrió el micrófono. Bueno, entonces, primera característica de las variables contador, todas empiezan en 0. Ya lo solventé aquí. Todas empiezan en 0. Segunda característica, son de tipo entero. Porque cuando usted cuenta, cuando remóntese usted por allá al jardín, al prejardín, algo así, a usted le enseñaron a contar y entonces le dijeron, ¿cuántos colores tiene allí? Entonces uno siempre dice 1, 2, 3, 4. Entonces uno le enseñan a contar es con enteros. Uno no le dice, tengo un color y medio, un color y cuarto, o tengo 1.25 colores, 1.89. No. Los contadores, esa función que nosotros los humanos nos enseñaron desde muy chiquitos de contar,
Lo hacemos con los enteros, con las unidades, son unidades completas. Entonces, todos los contadores son de tipo entero. Ya lo tengo aquí, tipo entero. Tercera característica del contador. Cada vez que yo voy a contar algo más, lo aumento en 1. ¿Listo? Entonces, nosotros habíamos dicho que a medida de que vamos leyendo, vamos a ir contando. Entonces, a número de días va a ser igual a número de días más 1. Y él cuenta. Cada vez que este ciclo mientras se repite, número de días se va aumentando en 1. Digamos que vamos a hacer más o menos este ejemplo de aquí. Cada vez que él va aumentando y va creando un cajón más, mire, aquí leyó la primer pareja de temperatura máxima y mínima, contó 1. Entonces, número de días se volvió 1. Digamos que aquí lo tenemos, n días. Empezó en 0, pero ya vino aquí en esta primera parte del haga y él leyó las primeras 2 temperaturas. Digamos que alguien digitó 5 por este lado y digitó 8 por este otro. Listo. Entonces, cuando terminó de leer esas 2 parejas de temperaturas, viene acá y le dice a la computadora, recuérdese que usted tiene un contador que se llama número de días, auméntele 1. Listo. Entonces, 0 más 1, 1, dice el computador. Ay, qué lindo, dice él. Me encantan estas instrucciones así sencillitas. Va de nuevo. Como las 2 temperaturas no son iguales a 0, no son 0, la primera es un 5 y el otro es un 8, eso no es igual a 0, se repite. Vuelve otra vez al haga. Vuelvo a leer otra pareja de temperaturas. Entonces vino el señor y digitó un 9 y digitó un 7. Todavía no hacemos la parte del 9. Listo, los guardó. Viene acá y todo le dice, y acuérdese que tiene que aumentar en 1. Listo, entonces número de días se volvió 2. ¿Sí lo mira cómo se va aumentando? Viene de nuevo temperaturas. ¿Son diferentes a 0? Sí, el uno es un 9 y el otro es un 7. Entonces el computador, entonces repito otra vez esas instrucciones. Vuelvo a leer otra pareja de temperaturas. Leyó un 0 y leyó otro 0. Y entonces el programa nos dice, viene acá y le dice, vea, número de días, verá que tiene que aumentar uno más. Listo, yo aumento otro, 3. Llego aquí a esta parte y entonces me dice, ¿las temperaturas son diferentes de 0? No, dice el computador, las dos son 0. Entonces ya no sigo repitiendo, ya termino este ciclo. Hasta aquí llegué. ¿Sí? Y entonces en el contador nos quedaron 3. 3 números de días. Pero resulta que no es cierto, porque esta última 00 no la voy a utilizar como una temperatura. Es el final de mi arreglo. Es cuando él dice deténgase de seguir leyendo temperaturas. Ese 00 no es una temperatura. Entonces, ¿yo cómo hago ese ajuste aquí? Cuando él termine, yo le voy a decir que a número 10 le asigne número de días menos 1 para quitarle este de aquí, porque él me contó esto como una temperatura y eso no era una temperatura. Entonces, cuando él llega y me hace esta instrucción, yo vuelvo a quedar en 2. Y entonces número de días me dice que leyó las temperaturas de 2 días, que es cierto. Leyó la temperatura máxima y mínima del día 1 y la temperatura máxima y mínima del día 2. ¿Ya? Y ahí lo tengo. ¿Sí me entendieron esa parte? Verán, si no me entienden, irán preguntando, porque si no, después sigamos avanzando y nos vamos enredando. ¿Sí les quedó claro? Si no, díganme. No entendí qué es eso de los contadores. No se preocupen, lo volvemos a repetir. ¿Sí lo entendieron, muchachos? Por favor, alguien que me confirme, porque si no, me dejan perdida sin saber si entendieron o no. Pues sí, el chiste es aplicar. ¿Ustedes vieron ese concepto de contadores el semestre pasado? Sí, pues algunos alumnos, pues sí vimos con la profesora Berta la cuestión de contadores.
los otros que estuvieron con el otro grupo, ¿con qué profesora vieron? ¿O profesor? Variables de control. ¿Con Con la quién? profe Sandra Marcela. Ah, con la profe Sandra. ¿Vieron la parte de contadores con ella? Sí, Nos llamábamos variables de control, no contadores. Ah, variables de control. Sí, es otro nombre que le dan. También se pueden llamar como variables de control. Ujú. Lo importante es que hayan entendido el concepto, ¿sí? Cómo esa variable cada vez que el ciclo se repite va aumentándose en una y entonces eso me sirve para contar, para que yo después sepa cuántos días fueron los que se leyeron, ¿sí? ¿Sí me lo entendieron ahorita como lo expliqué? ¿Por qué está aquí y cómo funciona? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, continúo. Así como ocurrió esta parte del número de días, dice que yo tengo que contar el número de temperaturas. ¿Cuántas temperaturas voy leyendo? Entonces, mire que se diferencia con el número de días porque se duplica. Si yo leo 2 días, en realidad leí 4 temperaturas. Entonces, ¿cómo funciona este contador aquí? Igual que el anterior, tiene que empezar en cero. Cuando no se empieza en cero, eso hacen muchos lenguajes de programación cosas muy extrañas. Hay unos lenguajes de programación que ellos, al momento en el que uno declara estas variables, si no le coloca el cero, igual él por debajo se los coloca. Otros no, otros cogen y asignan cajones y a veces esos cajones quedan de basura y aquí salen unas cosas más raras. Pero bueno, entonces mejor cúrense en salud y coloquen en ese cero allá encima. Temperaturas también empiezan en cero, pero aquí yo voy a contar diferente. El número de temperaturas se va a aumentar en 2, porque cada vez que yo ejecuto este leer temperaturas, estoy leyendo 2 temperaturas. ¿Sí? ¿Ya lo ven cuál es la diferencia entre el contador de arriba y el de abajo? Entonces, igual, si alguien iba a decir algo. Bueno, entonces igual yo tengo que hacer este ajuste porque si yo lo dejo de esta forma y hago aquí la parte de número de temperaturas, él la primera vez que me lee el primer día me coloca 2, ¿ya? Cuando me lee el segundo día, él me coloca 4. Y cuando me lee estos 2 ceros, él me va a colocar 6. Me quedó desajustado en 2. Entonces aquí tengo que volver a hacer este ajuste, pero ya no igual que en días, sino con 2. Para que otra vez este 6 se me vuelva 4 y me diga la verdad, que es que apenas he leído 4 temperaturas y no 6, porque los últimos 2 ceros eran para detener el proceso de lectura. ¿Sí? Pero la media que vendía no era de la temperatura máxima y otra de la mínima de todos los días. Sí, pero esa es otra, ¿no? Es que no hemos ido allá. Este es para contar cuántas temperaturas, que acá en la salida me pide número de temperaturas. Aún no hemos hecho la parte de del medio, del promedio. Aún no vamos para allá. Espérenme un ratico, ahorita vamos. Esas no son para contar, son para las otras, ¿no? Son diferentes. Listo. Vamos. Vamos a contar cuántos errores hay. Ah, este ya no es tan sencillo como los dos anteriores. ¿Qué considera él que es un error? Él considera un error si una de estas dos temperaturas es un 9. Si temperatura máxima es igual a 9 o, bueno, yo conozco este O. A ver si me sale aquí. Ese. Temperatura mínima es igual a 9. Si alguna de las dos es 9, entonces yo tengo que decirle
Voy a decirle un mensaje al usuario porque es bueno decirle las cosas cuando comete un error. Le voy a decir, error, ninguna temperatura debe ser 9. Listo. Y voy a contarlo como un error. Fin sí. ¿Sí? Entonces, mire que este contador, a diferencia de los otros dos, solo va a contar si alguna de las dos temperaturas que él leyó en la parte de arriba eran 9. Y de paso, pues aprovechamos de una vez para colocar la parte de la validación, aunque eso era más adelante, y le decimos al cliente, a la persona que lo está utilizando, vea, esa temperatura que usted digitó está equivocada. Eso no puede ser 9. ¿Por qué? Porque así nos lo dijeron a nosotros cuando nos plantearon el problema. ¿Ya? A este no le voy a hacer un ajuste. ¿Por qué? Porque si la persona digita el 0 para detener el proceso de lectura de los datos, no va a contarme como error, porque solo contará como error si alguna de estas dos es 9. Lo que significa que si nosotros cumpliéramos eso en este ejemplo que yo les estoy colocando aquí, el número de errores nos quedaría en 1, porque solamente hay una sola temperatura que es 9. No hay ninguna otra. Bueno, ¿sí les queda claro esa parte también de cómo se contaban los errores? No, la última no. En un día que ingresa una temperatura 9, ¿el día lo cuenta o no? El día se cuenta como un día, pero lo que no se cuenta es el error. O sea, estas dos partes de acá se están ejecutando siempre, ¿no? Póngale cuidado, el sí solamente va de aquí. A ver, lo voy a separar un poquito con espacios hasta aquí. ¿Sí? Si alguna de las dos temperaturas vale 9, el programa va a ejecutar estas dos instrucciones. Y si no, se salta directo al fin sí. Si las temperaturas, ninguna de las dos fue 9, entonces no ejecutará estas dos instrucciones, sino que pasa directo acá. Sin importar que la temperatura haya sido 9 o cualquier otro número, él siempre va a contar el número de días y la cantidad de temperaturas. Ese es independiente, ¿sí? Si lo miras que es distinto, que está en otra parte. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, continuemos. Ya hemos contado los días, hemos contado las temperaturas, que era lo que habíamos dicho acá. Recibimos la información, contamos días, contamos temperaturas y errores. Ya tenemos esas tres partes en este proceso. Ah, pero entonces nos dice, no se vaya a olvidar que tiene que sumar las temperaturas máximas y las temperaturas mínimas, que era lo que me preguntaba las compañeras. Entonces, ¿cómo vamos a calcular estas medias? Ah, hay que ir sumando las temperaturas. Vamos por acá. Habíamos dicho que para sumar íbamos a utilizar estas dos variables. Suma T máxima y suma T mínima. Estas variables de suma tienen otro nombre. Estas variables se llaman acumuladores. No sé si ustedes las vieron con otro nombre, porque me decían que las de arriba las habían visto como variables de control. Acumuladores. ¿Quién es una persona acumuladora? Es alguien que siempre almacena cosas y nunca quiere soltarlas. Eso hacen estas variables. Siempre van almacenando valores y no sueltan esos valores a menos que yo les diga que otra vez empiecen en 0. Entonces, al principio, al igual que los contadores, tienen que empezar en 0. El tipo de datos sí puede ser cualquiera, depende de lo que vayan a acumular. Como estas dos variables van a acumular o van a sumar temperaturas y las temperaturas son números reales, entonces las variables tienen que tener ese mismo tipo de datos. ¿Cómo funcionan? De una forma muy parecida
a los acumuladores, sino que en vez de ir sumando de uno en uno, o en este caso de acá de dos en dos, van sumando el valor que se leyó. En el caso de la temperatura máxima, es esa temperatura máxima, y en el caso de la temperatura mínima, la temperatura mínima. Acá, viéndola acá cómo funciona. Vamos viéndolas acá de una vez. A veces queda más fácil verlas aquí en el ejemplo. Bueno, dice que cuando arrancan, arrancan en 0. Va la primera vez y lee en el primer día. Resulta que en el primer día, en la temperatura máxima leyó un 5 y en la mínima leyó un 8. De acuerdo a lo que le estamos diciendo acá abajo en el programa, la computadora coge este valor de 5 y se lo suma al 0. 0 más 5, ¿le dio? 5. Luego va acá la parte de la temperatura mínima y la suma, la acumula. 0 más 8, le dio 8. Y se queda con el valor del final. Va al segundo día. En el segundo día dice que él leyó una temperatura máxima de 9 y una temperatura mínima de 7. Entonces, coge la temperatura acumulada que ya tenía, que era un 5, le aumenta un 9 y esto le da 14. Por el lado de la temperatura mínima, el 8 que ya tenía del primer día, le aumenta un 7 y esto le da 15. ¿Sí? Va acumulando. Por eso se llama acumulador. No va soltando ningún valor. Él va aumentando y va cada vez teniendo más. Tiene, entonces, al finalizar el segundo día, 14 por el lado de la temperatura máxima y 15 por el lado de la temperatura mínima. Va este que no es un día, sino que sencillamente es el día de control para finalizar la parte de la lectura. Dice que hay un 0, entonces no hay ningún problema. Él aumenta un 0 y 14 más 0 le vuelve a dar 14. Y por el lado de la temperatura mínima hace lo mismo. Le vuelve a dar 15. Entonces, estas dos, cuando finaliza, porque ahí entonces el programa dice, ah, no, las dos ya son 0 y ya no vuelvo a repetir. Cuando finaliza, las dos quedan con estos valores. No tengo que hacer ningún ajuste por ese último valor. Me sumó las temperaturas máximas y por aparte sumamos las temperaturas mínimas. ¿Sí? ¿Para qué? Para después poder calcular las medias de cada una de esas dos variables. ¿Sí vieron cómo funcionan esas dos variables de suma? Esos acumuladores que se llaman. ¿Sí? Sí. Bueno. Por aquí hay algo en el chat. ¿Lo sumaría si fuera un error? Claro que lo sumaría si fuera un error. Sí. Tal y como está en este momento, lo suma si es un error. Entonces, por ahora no estamos entrando a validar la parte de los errores todavía. Estamos siguiendo el camino como si todo fuera muy bien. Más a ratico, más abajo, ya entramos a validar esa parte. Sí, tienes razón. Ahí hay que tener cuidado porque ahí todavía no estamos corrigiendo la parte de los errores. Ya lo vamos a hacer ahorita más abajo. Bueno, por ahora vamos a continuar aquí con el camino normal, como si todo fuera muy chévere y la gente no se equivocara. Ya hice la suma de las temperaturas máximas y las temperaturas mínimas. Ahora sí voy a calcular las medias. Entonces, las medias de esas dos variables para la estadística, la media de una variable es la suma dividida la cantidad de valores. Uy, ¿se me saltó de hoja? Claro que se me saltó de hoja. Entonces, para las variables de promedio, que en la cual vamos a calcular las medias, vamos a utilizar M máxima y M mínima.
No quería que me queden saltadas, pero como fui dejando espacios, me quedaron así. Bueno, ¿cómo se calcula entonces la M máxima? Cuando termina el ciclo mientras, mire lo que aquí está el ciclo mientras, le voy a poner una negrita para que lo podamos ver como más. Mire, el ciclo mientras va de allá hasta acá. Cuando él termina, estas dos variables de suma ya tienen ese acumulado, la suma de todas las temperaturas máximas. Listo. Entonces, suma de todas las temperaturas máximas dividido, ¿quién? ¿Quién me dice dividido qué valor? ¿Cuál de las variables me puede dar el dividido allí? El número de temperaturas, el contador. Bueno, la compañera dice el número de temperaturas. ¿Están de acuerdo los demás? No, Miren estos valores acá en el ejemplo que tenemos. El número de días, ¿no? Bueno, hay otra compañera que me dice, una compañera me dice que sería la suma dividido el número de temperaturas. Y la otra me dice que no, que sería la suma de las temperaturas máximas dividido el número de días. Veamos cuánto nos da cada una de las dos. Por un lado estaría el 14 dividido el 4. Y por el otro lado tenemos al 14 dividido 2. Miren que es esta. Esta de aquí es la correcta. ¿Por qué? Porque resulta que ese número de temperaturas nos daría un valor que no es el indicado, ¿sí? Este no es. Este nos da un valor como de 3 punto y sobran 4, 3.1, algo así si no estoy mal, ¿sí? Y no es el valor correcto. Ay, entonces alguien me decía, entonces ¿para qué sumo esas temperaturas? Porque es que esta variable de acá que yo tengo aquí, que es número de temperaturas, la estoy usando, es para una salida que me está pidiendo el programa, que me dice que cuente cuántas temperaturas son. ¿Sí? Entonces, por allá es por donde yo utilizo esa variable. ¿Sí? Ahora me dice el compañero, si está sumándome el error la temperatura máxima. Sí, señor, espérese que todavía no llego a esta parte de la validación. Para el otro también quedaría suma de temperaturas mínimas y suma de y número de días. Entonces, acá nos queda de esta forma. Es con número de días. Dividido en número de días. ¿Listo? Y ahí ya tengo las medias de las dos temperaturas, que es otra de las salidas que me pide el programa. ¿Sí les quedó claro por qué no iba con la otra? ¿Sí? ¿Les quedó claro por qué no va con la otra? Porque la otra está contando las dos temperaturas, está contando tanto máximas como mínimas. Y aquí nosotros vamos a calcular la media solo de una. Entonces, ahí es donde esta de acá arriba no nos sirve, sino que nos sirve el número de días. ¿Sí les queda claro, muchachos? Por favor, confírmenme si les queda claro. ¿Sí? Ajá. No los oigo muy convencidos. ¿Sí? Bueno, entonces continuemos de todas maneras. Calcular ya entonces, ¿qué hemos hecho? Ya hemos recibido la información, esto ya lo hicimos, ya contamos las temperaturas, ya las sumamos, ya calculamos las medias, también esto ya lo hicimos. Nos falta calcular el porcentaje de errores. Listo.
¿Cómo se calcula el porcentaje de errores? Es el número de temperaturas que nosotros leímos, sería el 100%. Y el error sería un porcentaje de esas temperaturas, cuáles son las que se equivocaron. Entonces, en este caso, por ejemplo, la cantidad de temperaturas que nosotros leímos fueron 4 y el error solamente fue de una. Entonces, aquí hay un error del 25%. La cuarta parte de todas las temperaturas que yo leí eran un error, ¿sí? Un error del 25%. ¿Cómo nos va a salir ese 25%? Ah, ahí es donde está entonces la ciencia. Entonces lo podemos hacer a través de una simple regla de 3. Si 4 corresponde al 100%, vamos viéndolo de allá. ¿1 a cuánto corresponde? Me imagino que en alguna parte ustedes vieron regla de 3. Sí, profe, ahí multiplica en cruz Y queda, sí. Esta es la variable que vamos a encontrar. Coloquémosle X. Multiplicamos en cruz, ¿sí? El 1 se multiplicaría por el 100 y se dividiría entre 4 y nos daría el 25. Entonces quedaría algo como esto. Con subrayado. Entonces, X es igual al 100 por 1, porque en este caso fue 1, pero hay que colocarlo. Ahí esta es otra cosita que ahorita les voy a explicar. Dividido el 4. ¿Sí? Esa es nuestra ecuación. Eso nos da, usted lo puede confirmar con su calculadora, un 25. ¿Ya? El 25% que es el que necesitamos encontrar. ¿Cómo lo traducimos nosotros esto ya a una fórmula que podamos utilizar sin importar que la temperatura, el número de temperaturas sea 4 o sea 25 o sea 10 o sea el valor que sea? Esto se traduciría de la siguiente forma. El 100% por el número de errores dividido el número de temperaturas. ¿Sí? Esa es la fórmula. El compañero acá en el chat nos comparte número de error por 100 dividido número de temperaturas. Sí, es el mismo. Eso nos daría igual a ese porcentaje. Sí, está bien. El compañero es la misma, solamente que me la gira. ¿Qué les quería yo mostrar? Esto es lo que nosotros vamos a utilizar acá abajo. Una cosita que yo les quería decir porque muchos caen aquí. Y es la siguiente. Esta variable, ¿cómo es que la llamamos? La llamamos P error. ¿Sí? Ahí está la fórmula. Ahí calcularíamos ese porcentaje. Entonces, ¿qué era lo que yo les quería aclarar? De pronto a alguien se le ocurre escribirlo de esta forma. ¿Sí? Y entonces dice, para mí esas dos son iguales. ¿Cómo no va a atender el computador? 100 por n error y después dividir. Pues resulta que el computador no entiende. ¿Sabe qué hace el computador? Primero coge el número de error, lo divide entre el número de temperaturas y después lo multiplica por 100. En este caso puede que nos dé igual, pero a veces no da igual. Entonces, mejor para prevenirse, porque yo lo he visto, esas computadoras a veces uno les manda las ecuaciones así y hacen unas cosas raras. Colóquele el paréntesis. Dígale, primero multiplique el 100 por este. Recuerden que la computadora es muy básica, necesita que le dé las instrucciones, pero bien masticaditas, como se dice. Primero coja el 100 y multiplícalo por el número de errores. Cuando termine de hacer eso, por eso está el paréntesis, sí coja ese valor que le da de resultado y divídalo entre el otro, ¿sí?
Entonces, tengan cuidado, yo lo he visto, uno diría, para la lógica de uno, hasta para la calculadora de uno, diría que da lo mismo. Y yo he visto unos programas que hacen cosas raras allí. Entonces, pónganle en cuidado con esos paréntesis, no se les vaya a olvidar. La computadora es muy veloz, pero hay que darle las cosas bien masticaditas, como dice. ¿Listo? Entonces, ya calculamos también esta parte del porcentaje de error. Uy, qué chévere, vamos a terminar por aquí. Por el camino correcto, nos faltan las validaciones. ¿Qué nos hace falta? Visualizar los resultados. Eso es lo que nos hace falta. Listo. Entonces nos vamos por acá abajo y vamos a hacer esa parte de visualización de los resultados. Le vamos a decir al computador escribir. El primer resultado que nos pedía era el número de días. El número de días leídos fue, y aquí entonces yo le voy a colocar mi variable, que en mi caso era número de días. Listo. Luego viene por acá el segundo resultado. Escribir el número de temperaturas leídas. Ay, no, ¿dónde me estás escribiendo? Fue, y entonces yo aquí le coloco el número de temperaturas. Para eso era que me servía esa variable. No me servía para calcular las medias, sino solamente para mostrar esta salida. Otra vez, otra salida. El número de errores leídos fue N errores. Listo. ¿Pedía salidas este programa? Todo quería. Pedía número de días, número de temperatura, a las medias. Esa es la que me falta mostrar aquí. Entonces, la media de la temperatura máxima fue M máxima. La media de la temperatura mínima fue M mínima. Listo. Ya están las medias. ¿Qué otra salida me falta? El número de errores ya lo mostré. El porcentaje. El porcentaje de errores fue P error. ¿Listo? Ya acabé con el camino ideal, ¿no? Todavía nos falta. Y aquí terminaría mi programa. Si todo fuera perfecto y la gente no cometiera errores, funciona. Pero nos falta considerar esas validaciones para impedir que nos ocurran errores raros. Entonces, en el análisis detectamos lo siguiente. Primero, hay que validar las entradas de la temperatura máxima y la temperatura mínima, que sean reales, que no sean letras, que no sean caracteres especiales, que no sean vacíos. Entonces, yo aquí le voy a poner, una vez lea las temperaturas, un proceso que lo voy a llamar validar. Validar temperaturas. Temperaturas. Y le voy a mandar a T máxima y a T mínima. Listo. Cubierta esa parte. ¿Cómo lo implementamos? Eso ya lo vemos después cuando miremos la parte de codificación. Ya está cubierta esta primera parte de cómo valido yo las entradas. Validaciones de los procesos. Dice, para recibir la información cuando digite tanto en temperatura máxima como mínima un 0, tiene que detener el proceso de lectura. Entonces, esta parte ya la habíamos cubierto aquí con el ciclo haga mientras. Mientras no sean ceros esas dos temperaturas, él va a seguir leyendo. Entonces, esa parte también ya la tenemos implementada. Para las medias, es necesario validación
que tanto la cantidad de temperaturas mínimas como la cantidad de temperaturas máximas no debe ser 0. Ah, listo, no hay ningún problema. Entonces, aquí, al momento antes de hacer estas dos medias, yo tengo que validar. Uy, ya lo coloqué en inglés. Sí, el número de días, porque ese es el por el cual yo voy a dividir, es diferente de 0, entonces yo puedo hacer estas dos operaciones. Si no es, y alguno de los dos, si el número de días es 0, entonces a m máxima y m mínima, ¿qué voy a presentar yo acá? Ah, ahí está el problema. Entonces yo voy acá arriba y yo les asigno 0. Así, si de pronto no leyó nada, ¿sí? No hubo ningún día, llegó el usuario, corrió el programa y de primerazo, en vez de digitar una temperatura, de una vez me colocó 00, todo esto me quedó valiendo 0, entonces él va a venir acá y al momento de presentar los resultados me va a decir que las medias fue 0 y está bien, porque si no leyó nada, entonces ¿cuál es la media del no leer nada? Pues la nada, el 0. Pero si yo no coloco esta validación aquí, viene el computador y cae bien inocente, suma, que de todas maneras la suma va a ser 0, y la divide entre 0, y eso le hace chispas por allá adentro y genera un error. Entonces no queremos que genere ese error. Entonces aquí lo estamos validando, lo estamos protegiendo a través de esa validación. Quedó esta parte de aquí, validar las medias. Para el porcentaje de errores es necesario que sea más de una temperatura, en otras palabras, que el número de temperaturas sea mayor que 0. Entonces vamos por acá. Mire que aquí estamos dividiendo por número de temperaturas. Entonces lo mismo. Solo si número de temperaturas es diferente de 0, yo puedo hacer esta división. En sí. De lo contrario, me voy a curar en salud y acá arriba ese porcentaje le voy a asignar también 0 para que si de pronto no lee ninguna temperatura, obviamente no leyó ningún error porque no digitó nada y que me muestre que el porcentaje de errores también fue 0. Validar esta otra parte. Último, validar errores. Si alguna de las dos temperaturas, sea temperatura máxima o mínima o ambas son iguales a 9, debe ser considerado como un error. Entonces, aquí teníamos una partecita ya construida. Cuando leímos los errores, implementamos algo. Si alguna de las dos temperaturas era 9, entonces yo decía que había un error en la temperatura y yo lo contaba como un error. Pero faltaba lo que nos decía el compañero. Uy, pero lo contabiliza como un error y de todas maneras lo está sumando. Ah, muy bien. Entonces, aquí necesitamos un si no. Si es un error, me va a mostrar ese mensaje. Y si no es un error, él debería sumar. Entonces, mire que yo voy a meter, ¿dónde voy a meter esta suma? Aquí. Solo si no hay un error, yo sumo las temperaturas. Si existe un error al momento de leer, entonces yo muestro el mensaje de error y yo no las leo. Este cambiecito que yo acabo de hacer aquí me modifica lo que yo había hecho acá arriba. ¿Por qué? Porque entonces, en el momento en el que lee estas dos temperaturas, él coge y no me suma esos valores. Y entonces suma de temperaturas máxima queda con 5 y suma de temperaturas mínimas quedaría con 8. Y cuando yo vengo y hago esta división de acá abajo, me va a quedar 5 dividido entre 2 y me va a dar 2.5 y eso no es cierto. Porque entonces tengo que hacer que este número de días y este número de temperaturas también solo me las cuente si no se cometió un error al digitar la temperatura. Ah, entonces yo necesito que este par de aquí
también vengan y estén en esta parte. ¿Listo? Entonces, ahora sí, bueno. Entonces, de acuerdo a esto, número de días también solamente contaría si no hay un error, que en ese caso sería 1. Y número de temperaturas también solo cuenta si no hay un error en ninguna de las dos. Entonces, ahí me cuenta. Y aquí esta división pues me daría 5 dividido 1 y el promedio que nos mostraría en ese caso sería de 5 para temperatura máxima y de 8, perdón, para temperatura mínima. Bueno, ahí corregí esa parte, pero ¿qué me va a pasar con el porcentaje de errores? Ay, entonces ahí sí ya tenemos otro problema, porque resulta que entonces el porcentaje de errores ya no me está cuadrando. Entonces díganme en alguno de ustedes cómo soluciono eso. ¿Qué me dicen? ¿Cómo arreglamos el programa para que entonces nos quede bien el porcentaje de errores? Porque arreglamos las medias, pero entonces se nos dañó el porcentaje de errores. Aquí nos queda dividido entre 2 y nos da un error del 50%, que no es cierto. ¿Quién me dice cómo lo podemos solucionar? A ver, muchachos, ¿quién me dice? ¿Quién se anima? ¿Quién se gana un puntico allí por eso? ¿Cómo arreglamos el programa? Vamos, ¿van a dejar pasar ese punto? ¿Nadie se le mide? ¿Cómo lo solucionamos? A ver, ¿hay alguien en el chat? Veamos, hay un valiente. Se lo puede subir a si no para que coja la operación. Bueno, a ver, el compañero propone que coloca aquí en el si no. ¿Qué coloco en el si no? La operación está acá abajo cuando termina el ciclo mientras. Y el si no está acá adentro. ¿Me escucha, profe? Sí, ahí te escucho. ¿Me escucha? Sí. ¿Sabe cuál es el problema principal que dice? El O sea, problema es le el da siguiente. 50% de promedio. Ajá, está dando 50% y ahí está mal. O sea, pero es por la variable, ¿no? Entonces, Exacto. ¿Qué variable fue la que modificamos? Modificamos esta. Ujú. Y esa nos dañó este. ¿Cómo lo solucionamos? A ver. Lo que decía el compañero de colocarlo dentro del si no nos sirve porque el cálculo del número de errores está por fuera del ciclo mientras y el si no está dentro. Entonces no lo podemos meter allí. ¿Quién me da otra solución? A ver, ¿quién encuentra Cambiar en cómo la arreglar? fórmula. Cambiar la fórmula. ¿Cómo cambiamos la fórmula? En M máxima, la suma, el número de días, cambiarlo por el número de temperaturas, porque ellas serían 2. Sí, pero ahí estaríamos moviendo M máxima y M máxima está bien, M máxima tiene que dar 5. Si yo aquí cambio por el número de temperaturas, me daría 2 y aquí me da 2.5 y eso no es cierto. Entonces no es por ese lado, o sea, esta de acá está bien, ahí quedó bien. El problema es la de acá abajo.
A ver, el que me resuelva el problema, le colocamos 5 aquí en este taller. El que me lo resuelva. ¿Cómo lo resuelve? ¿Qué es lo que hay que cambiarle acá abajo para que entonces este porcentaje de error nos vuelva a dar 25, que era el valor correcto que nos tiene que dar? Profe, ¿puede enviar ese Word al Nadie, WhatsApp para enviar todo el código? Sí, claro. O sea, para Tomando mirar como todo el Word o código. como PDF. Como Word, para mirar el código. Listo. Ay, es que ese es uno más grande. Espérame un tantito. Listo, entonces ahí se los acabo de enviar al grupo en Word, a ver quién lo soluciona, quién lo arregla. Profe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Bueno, entonces resulta que cuando nosotros hicimos la validación del error, si alguna de las dos temperaturas era un error como el 9, como en el caso aquí del ejemplo, cuando leía la pareja 9 y 7, él cogía y entonces solamente no lo sumaba, ni sumaba ni contaba el día porque era un día en el que cometió un error, entonces no lo iba a tener en cuenta. Tampoco sumaba las temperaturas porque esas temperaturas no eran válidas, esas temperaturas tenían un error dentro de ellas. Entonces, en este caso, el programa lo colocamos que si no se cometía un error, solamente si no había un error en la pareja de temperatura máxima y mínima, se sumaba las temperaturas, se contaba el día y se contaba las dos temperaturas. Cuando hicimos esto, solucionamos aquí el problema porque nos estaba teniendo en cuenta la media, el error del 9 y eso no era correcto. O sea, no tenía que tener en cuenta esa temperatura porque esa temperatura no era la adecuada. Arreglamos la temperatura máxima, pero se nos dañó el porcentaje de error, porque el porcentaje de error ahora nos dio 50 y resulta que no es, tiene que dar 25. Entonces, la pregunta es, ¿quién me dice cómo arreglamos el programa
para que ahora el porcentaje de error siga siendo 25. Entonces, esa es la pregunta. ¿Hay algo en el chat? Profe, ¿y no lo podemos, que es x igual a 100 por 1 dividido entre 2, eso dará 50%, y todo eso no lo podemos dividir entre el número de temperaturas correctas, o sea, sería 2, ¿no? Ajá. ¿No sería así? Es que el número de temperaturas está almacenando solo 2 y el caso es que lo estás dividiendo entre el número de temperaturas, pero entonces ese no es el correcto. Dice el compañero, ay no, pues es que es sencillo, usted divida entre 4. Listo, claro, es que aquí tiene que dividir entre 4. El compañero tiene razón por ese lado. Cuando dividimos entre 4, aquí nos da un 25, ¿sí? Pero yo no puedo coger acá en la fórmula y decir, en vez de número de temperaturas, divida entre 4, porque no siempre será 4. Entonces, ¿cómo es que yo tengo que corregir esto para que la variable quede bien? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si es por ahí por el dividido entre 4, pero ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Qué tengo que modificar aquí en estas instrucciones para que entonces el porcentaje de error me quede bien? Profe, pues yo hice una vaina, ¿no? No sé si estaré bien. Esa parte que dice número de temperaturas es igual a número de temperaturas más 2, se lo baja del sino y entonces ahí ya la suma las dos que le faltan y ya se arreglaría. Sí, señor. Solo eso, ya. Ese es. Muy bien. ¿Me recuerdas tu nombre? Steven Martínez. Steven Martínez ya tiene entonces su nota de este taller. Ok, profe, gracias. Muy bien. Eso es. Eso era lo que había que hacer. ¿Por qué? Entonces vamos a ver el por qué. Resulta que si bien estas dos temperaturas no son correctas y yo no debería tenerlas en cuenta en el momento de calcular las medias de las temperaturas que sí están bien, tanto máximas y mínimas, este número de temperaturas no tiene nada que ver con este cálculo. Mírelo aquí. Mire lo que este cálculo solamente se está teniendo en cuenta es la variable número de días. Entonces, esa es la única que se tiene que quedar allá arriba en el si no. Esta otra no, esta otra tiene que quedarse acá abajo. Cuénteme todas las temperaturas que lee estén correctas o estén equivocadas. Cuéntelas. Son temperaturas que se leyeron porque así es el programa original. ¿Cuántas temperaturas se leyeron? Otra cosa es cuántos días en verdad fueron válidos y fueron los que yo estoy necesitando. Pero esta otra sí se puede quedar acá abajo. Entonces, cuando movemos esta, mire que solamente es mover la instrucción del si no a la parte de afuera, automáticamente este otra vez se vuelve en 4 y el porcentaje de errores queda en 25, que es lo correcto, y las promedio también quedan bien porque solamente están considerando las temperaturas correctas. Funciona para este ejemplo que hice yo aquí y créame que les funciona para otros. Si quieren, lo pasan a DFD o PCINT, sino que hay esa parte de los vectores, no sé que también la soporten esos dos, y lo pueden probar. Allá puede que le den play si es que lo logran implementar. Y si no, ya después cuando veamos el lenguaje de programación, se los muestro corriendo y verán que funciona. ¿Sí? Muy bien al compañero Steven, que fue el que solucionó ese error. Entonces, a veces esas cositas así nos ocurren a nosotros. Arreglamos algo en un lado y se nos daña otra cosa. Entonces, tenemos que saber qué fue lo que se nos dañó, dónde y volverlo a acomodar para que el programa vuelva a funcionar. Bueno, esa era la parte de la validación que quedaba faltando por allí. Me regreso otra vez acá. Estamos hablando aquí. Validación para los errores, que era la última validación, y ya tendríamos, ese sería el diseño válido de nuestro programa. Ahí quedaría. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta adicional?
¿Listo? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces yo solamente voy a complementar este código con lo siguiente. Cuando hablábamos del proceso con el cual uno creaba un programa, es bueno siempre colocar algo que se llama la parte de los comentarios. Los comentarios son sencillamente mensajes que uno deja para saber después qué es lo que hizo. Entonces yo aquí le voy a colocar, la mayoría de los lenguajes de programación usa los comentarios con este símbolo. A ver, me está cogiendo con ese y yo no quiero que me coja con ese. Eso es. Cuando uno coloca estos símbolos, que son las dos barritas verticales, él entiende que lo que está de aquí para acá es un comentario y que no es nada de programación ni nada más. Y entonces yo aquí voy a colocar que esta es la parte de definición de variables. Ahí fue donde yo definí las variables tanto de entrada, salida y proceso, ¿no? Ahí hay variables para utilizar en las diferentes funciones. Pongámosle aquí otro estilo, puede ser un poquito más. Hagámoslo un poquito más pequeña. Eso, excelente. Le voy a colocar aquí que en esta parte vamos a hacer la parte de la lectura, o como nosotros lo habíamos colocado en el proceso de acá arriba, habíamos dicho que es una parte de recibir información. Entonces le voy a poner aquí, recibir la información de temperaturas. En esta parte vamos a validar, ¿sí? Quería aquí la validación de las temperaturas. Y esta parte de aquí le voy a decir si digita un 9 es un error. Listo. ¿Dónde más vamos a contar? Aquí me han quedado muchos espacios. Aquí le voy a colocar que ese es un ajuste. ¿Por qué se recomienda hacer este tipo de cosas? Porque cuando usted guarda esos programas y después lo vuelve a abrir, no se acuerda muy bien cómo funciona. Entonces, con ese tipo de mensajes, usted se recuerda por qué hizo el proceso. Por ejemplo, aquí le voy a decir que ese es un ajuste por el 00 de detención de la lectura. Como hay un 00 que se lee de más, entonces tengo que hacer el ajuste en estas dos variables. Aquí en esta parte le voy a colocar que estamos calculando las medias de las temperaturas mínima y máxima. Y aquí estamos calculando el porcentaje de errores. Y finalmente en esta parte estamos presentando los resultados. O como lo habíamos puesto allá arriba, visualizando los resultados. Listo. Ahí queda el programa. Ese sería el programa que solucionaba ese problemita de allá arriba. Más adelante, cuando ya veamos el lenguaje de programación, entonces ya les voy a mostrar exactamente cómo quedaría este ya en programación, cómo se hacen esas validaciones, cómo se arman los arreglos. Entonces ya trasladamos este diseño que tenemos a un lenguaje específico de programación. Bueno, por ahora, ya siendo 3:59, ya nos queda un solo minuto, pues no sé si ustedes tengan algo más que compartir, algo más que preguntar, los escucho. Profe, disculpe una pregunta. Sí.
En los porcentajes que usted nos explicó y eso, ¿cómo lo puedo pasar por el programa Flowering? ¿Es que se llama? Flowering, algo así. Se lo va a escribir en el chat para Sí. que lo mire. ¿Dónde está el chat? Ah, ¿Quieres pasarlo a dónde? ¿Al DFD de pronto? ¿A diagrama de flujo? sí. Ujú. Ah, diagrama de Pues flujo. es que lo estábamos haciendo ahí. ¿En ese? Entonces, solo nos faltaba esa parte. Ajá, esa partecita estábamos un poco confundidos. A ver. ¿Cuál parte? Porque lo que pasa es que esa parte del porcentaje, en una parte sumábamos los errores y en el otro calculábamos. Sí, ese es para flow, es de flecha, algoritmo. Ujú. Sí, debe ser alguno, yo conozco el DFD, debe ser para crear los símbolos del DFD. Entonces, me imagino que tú me hablas de la parte, ay, pero no estoy compartiendo. Espérame, comparto aquí. Qué pena, profe, yo me tengo clases ahorita. Hasta luego, gracias. Bueno, hasta luego entonces, que estén bien. No te preocupes, yo después te soluciono la duda mañana, ¿listo? En la clase, ¿vale? Gracias, profe. Hasta luego. Entonces, Hasta luego, profe. Gracias por la clase. Luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.